Velocidad del viento, más 1.3. Primero, Pablo Rodríguez, Atlética Vilesina, 34.16. Segundo, Daniel Rubio, Atlética Vilesina, 34.45. Tercero, Lucas Díaz, Oviedo Atletismo, 37.05. Cuarto, Álvaro de la Riva, Estadio Gijón, 39.10. Quinto, Iker Aboli, de la Santina, 39.21. Estadio Gijón, 41.39. Y en la tercera serie, Bernardo Oviedo Atletismo, 34.92. Segundo, Diego Rivero. En la prueba de lanzamiento de peso, Benjamín masculino, los atletas suplentes que sí podrán lanzar son Diego García del Ecole, Mario Morán del Elisburu y Ramón Ponga del San Fernando. Repetimos, atletas que sí podrán lanzar en peso: Benjamín masculino, Diego García del Ecole, Mario Morán del Elisburu y Ramón Ponga del San Fernando. Resultados semifinales: 220 metros vallas, infantil femenino, primera serie, velocidad del viento 0.0. Primera, Lucía Aroca del Oviedo Atletismo, 36. Francos del estadio, 37.82. La atleta Nayara Montes del Gijonés se retiró. En la segunda serie, primera velocidad del viento, más 1.2, primera Virginia Pallina, 67, segunda, cuarta Yara Fernández de la Viana, 37.68, quinta Nerea Cuetos de la Viana, 36.13, segunda Paula González de la Vilesa Atletismo, 37.18, tercera Lucía Rodríguez de la Oviedo Atletismo, 37.29, cuarta Jessica Escudero del Estadio Gijón, 37.55, quinta Andrea Coronas del Gijonés Muberu, 40.52. La atleta Ainhoa Rivas del Estadio Gijón abandonó. Clasifican para la final por orden de calles. En la 1, Cristina Díaz de la Viana, calle 2, Elena Rodríguez del Oviedo Atletismo. Por favor, el fotógrafo que está en medio de la pista no puede
pista pero no cruzar. Calle 3, Lucía Aroca del Oviedo Atletismo, por la 4, Virginia Ballina de la Atlética Vilesina. Calle 5, Marina Cuetos de la Viana, por la calle 6, Aida García del grupo 6, Aida García, 7, Paula González y por la 8, Lucía Rodríguez. Queda cerrada 4.33, 11ª Laura Álvarez del Llano 4.21, 12ª María Cuesta del Santa María de Naranjo 4.04, 13ª Aroa Sánchez del Valdellera